Bienvenidos chicos a la clase de este día. Vamos a continuar con el tema que nos hemos quedado, que eran las funciones trigonométricas, pero antes vamos a hacer la reflexión de este día, la cual dice: nuestras tradiciones morales desarrollaron simultáneamente con nuestra razón, no como su producto. Y en este momento nosotros nos podemos poner a recordar, ¿verdad?, de nuestros juegos tradicionales, de nuestra cultura, qué es lo que hemos jugado anteriormente. Pues yo todavía recuerdo algunos juegos tradicionales que de niña pues jugaba. Pero ustedes, ¿alguien me puede comentar en el chat si alguno pues ha jugado alguno de esos juegos tradicionales? Como por ejemplo el trompo, elevar cometas, jugar jacks, la arranca cebollas, juego de la mica, etcétera. No sé si alguno de ustedes pues por ahí puede comentar en el chat qué juegos tradicionales pues han llevado a cabo. Pues quizás entre todos lo que más he visto yo que ustedes juegan es el perseguirse, ¿verdad? El pásala, dice pásala, como de la mica, ¿verdad? O de la mica o pásala, y dice alguno por ahí el arranca cebolla. Bueno, entonces vamos a ver de las funciones trigonométricas la función tangente. Y nos va a interesar que ustedes aprendan a graficarla utilizando la periodicidad. Veamos entonces ¿qué tenemos que saber acerca de la circunferencia unitaria para poder graficar la función tangente? Pues recordar que la tangente se calcula dividiendo el seno del ángulo entre el coseno del ángulo. Y entonces eso permite que la tangente sea positiva en el cuadrante 1, que sea negativa en el cuadrante 2, que sea positiva en el cuadrante 3 y que sea negativa en el cuadrante 4. Y como hablábamos en la clase anterior, la tangente tiene un periodo de pi. Si recordamos la función seno y la función coseno, esas tienen un periodo de 2pi. O sea, hay que dar la vuelta completa a la circunferencia, volver a repetir la tendencia de esas razones, de esas funciones trigonométricas. Pero en la tangente solamente necesitamos recorrer pi radianes, ¿sí? Empezamos y recorremos pi radianes y vemos que nuevamente volvemos a la misma secuencia. Pero también hablábamos del hecho de que dado que la tangente es seno del ángulo entre el coseno del ángulo, cuando el coseno se hace 0, la tangente se indefine. Entonces yo tengo que buscar dónde la tangente se me indefine. El coseno se hace 0 ¿en qué ángulo? Veamos, el coseno es x, aquí x vale 1, aquí x vale 0, entonces la tangente se va a indefinir en el ángulo de pi medios. Aquí el coseno vale menos 1, aquí el coseno vale 0, entonces la tangente se vuelve a indefinir en el ángulo de menos pi medios o 3 pi medios. Recordemos que nosotros estamos midiendo ángulos, siempre los empezamos a medir de la parte positiva del eje X. Si lo mido en el sentido horario, o sea, para acá, estaría hablando de un ángulo negativo, solo porque lo estoy midiendo en el sentido horario. Si lo mido en el sentido antihorario, entonces yo tendré un ángulo positivo. Entonces, si por ahí le aparece a usted un ángulo negativo, lo único que significa es que se ha medido en el sentido horario. Entonces, sería conveniente graficar en un periodo en donde no se indefina la función. Es decir, de aquí hasta acá. Por eso es que cuando graficamos la tangente, no graficamos de 0 a pi medios, por ejemplo, o a pi, sino que graficamos de menos pi medios, es la abertura que tengo hasta aquí, hasta pi medios. Ese es como el periodo principal en donde grafico la función tangente. Entonces, debido a que en menos pi medios
que es equivalente a decir menos 90 grados. Y en pi medios, que es equivalente a decir 90 grados, se indefine la función, yo ahí voy a tener asíntotas. Es decir, la función se va a acercar tanto a las asíntotas, pero nunca las va a atravesar. Entonces, la función tangente es una función creciente que de forma original pasa por 0,0. O sea, en el ángulo 0, como el seno ahí vale 0, entonces 0 entre 1 me queda 0. Así que la tangente se me hace 0. Y esta es la forma que tiene la función tangente. Y como es periódica, pues yo la puedo ir replicando, ya sea hacia adelante o hacia atrás. Vamos a ver entonces, el dominio de la función tangente van a ser todos los reales, menos aquellos en los que tengo asíntotas. Entonces, ¿cuáles son esos números en los que tengo asíntotas? Pues va a decir usted, pues todos los van de pi medios. Empezamos en pi medios, ok, o sea, 90 grados. Y después, ¿cada cuánto voy a tener una asíntota? Cada vez que se cumpla el periodo de la tangente, o sea, cada vez que pase pi radianes. Por eso es que aquí está diciendo 90 grados, que son pi medios, más 180 grados, que es el periodo de la tangente, multiplicado por n, donde n es un entero. Es decir, cuando yo he recorrido un periodo, 2 periodos, 3 periodos, 4 periodos, siempre voy a ir encontrando una asíntota de la tangente. Veamos entonces si nosotros tenemos una simulación de cómo es que se forma la función tangente. Tendríamos aquí en GeoGebra el punto que está sobre la circunferencia, me está determinando un ángulo, y de ahí el punto que está sobre esta línea está representando a la tangente. Entonces, el punto T, que es el que representa o que me va a graficar la tangente, está tomando de esta figura geométrica el valor de los ángulos y el valor de la tangente, y eso es lo que grafica. Entonces, cuando yo le doy al simulador que empiece a caminar, ¿verdad? Aquí está, ¿sí? Yo voy moviendo el punto P. Entonces, cuando el punto P se desplaza, le puedo dar aquí una animación. Va abriéndose el ángulo. Y miren, justo de menos pi medios a pi medios se grafica la función tangente. Aquí ve, de menos pi medios a pi medios. Aquí tengo asíntotas, ¿sí? Aquí tengo asíntotas imaginarias, ¿verdad? Y pues sí, aquí estoy graficando otra función tangente debido a que estoy dando vuelta completa a la circunferencia unitaria, o sea, tengo otra vez la función tangente en otro periodo, que sería de pi medios a 3 pi medios, o sea, va de aquí, cuando da la vuelta aquí, y empieza a recorrer justo esta curva. Esa sería la función tangente. Bueno, ahora tendríamos pues que ver o analizar los desplazamientos de la función. Pues los desplazamientos de la función, para poder ver esos desplazamientos de la función, nosotros vamos a practicar graficando estas funciones. Pero también vamos a ver en un simulador lo que corresponde a esas transformaciones para la función tangente. ¿Qué pasa cuando yo multiplico? ¿Qué pasa cuando yo sumo en el ángulo? ¿Qué pasa cuando yo sumo en la función tangente? Veamos entonces. Les voy a proyectar un simulador de esas transformaciones. Entonces, aquí en pantalla usted puede observar que tenemos la función tangente original, que está graficada en todos sus periodos. Aquí viene de menos pi medios, termina en pi medios, luego va de pi medios a 3 pi medios. Cada pi encuentra usted otra asíntota y así sucesivamente. Entonces, si usted empieza a hacer desplazamientos, ¿qué pasa cuando yo a esta función tangente, pues yo la puedo multiplicar por un número,
Yo le puedo poner aquí un valor que le sume en la variable al ángulo. Puedo tener un valor que le multiplique a la variable en el ángulo. Puedo tener un valor que le sume a la tangente. Entonces, ¿qué es lo que yo hago? Vamos a analizar qué pasa. ¿Qué pasa cuando multiplico aquí por A? Entonces voy a tener, si multiplico por 2, miren lo que va haciendo, la función tangente va creciendo más rápidamente. Sí, siempre sigue siendo una curva, pero pues ahora crece más rápidamente, ¿verdad? Entre más grande es el valor, pues esa curvatura pues se va viendo más como tendiendo a una recta. Pero si yo me acerco mucho, pues yo voy a ir viendo que eso siempre se mantiene como una leve curva. ¿Sí? Entonces, lo que va pasando ahí es que va creciendo la función rápidamente. Pero, ¿qué pasa si ahora yo a esta A le pongo un valor menor que 1? Miren, la gráfica va creciendo, sobre todo en esa curvatura, lentamente, ¿sí? Va creciendo más lentamente. ¿Qué pasa si, bueno, 0 no puede ser porque desaparece la tangente? ¿Qué pasa si se hace negativa? Cambia el comportamiento de la función, miren. Estaba creciente, pues ahora se vuelve decreciente, ¿sí? Cambian los signos que me brinda la circunferencia unitaria. Volvámosla como originalmente la teníamos. Y ahora, ¿qué pasa con los desplazamientos D? Pues lo que hacen esos es subir o bajar dependiendo del número que yo coloque, ¿sí? Entonces yo ahí estaría subiendo la función 3 unidades. Entonces, lo que antes, los ceros que estaban antes en mi eje de referencia, que era y igual a 0, pues ahora están en mi nuevo eje de referencia, que es y igual a 3. En ese y igual a 3 se colocan los ceros de la función tangente, porque esta función se ha desplazado 3 unidades hacia arriba. Pero también puedo tener el caso que se desplace hacia abajo, ¿verdad? En este caso se ha desplazado 2.5, porque aquí dice de que es 2.5, pero como les mencionaba, también me puedo desplazar hacia abajo. Si D es negativa, se está desplazando hacia abajo, y pues ahí sí me he desplazado 3 unidades hacia abajo. Volvamos nuevamente a lo que teníamos. Tenemos ahí. Ahora, ¿qué pasa si yo hago el cambio en B? Si B la adelanto, ¿sí? Lo que va pasando es que la tangente se va moviendo. Aquí B se va moviendo de pi cuartos en pi cuartos. Por eso ven que la función pasa a al siguiente cuadrito. Y aquí tenemos cuál es la función que se está graficando, ¿verdad? La amplitud es 1, este es 1, D es 0, pero este que está aquí, pues es el que ha variado. Como está más, significa que se ha desplazado a la izquierda. Entonces, aquí es como que tuviera 0. Entonces, cuando me desplazo aquí es pi cuartos, 2 pi cuartos, o sea, pi medios, 3 pi cuartos, 4 pi cuartos, y ahí vuelve a coincidir porque 4 pi cuartos es pi, ¿verdad? Entonces se ha desplazado justo lo que dura el periodo y ha coincidido nuevamente. Entonces volvemos a como estábamos y seguimos analizando. Ahora el valor de C, el número que multiplica a la variable en el ángulo. Entonces, ¿qué pasa si yo cambio a ese número? Entonces me quedaría, mire, cuando de 1 pasa, por ejemplo, a 2, ¿qué sucede? En un periodo de pi, ahora se grafican 2 tangentes. Tengo esa tangente que empieza en menos pi cuartos, termina en pi cuartos, este empieza en pi cuartos y termina en 3 pi cuartos. O sea que de menos pi cuartos a 3 pi cuartos hay un periodo de pi radianes. Y en ese periodo se están graficando 2 funciones tangentes. Entonces, eso significa el valor de C, las veces que se grafica la función en el periodo original. Si por ejemplo le pongo 3, significa que la función tangente se está graficando en el periodo de pi 3 veces. 1, 2, 3. Aquí terminaría y aquí empezaría. ¿Y qué pasa si lo hago 4 veces?
Si lo hago 4 veces, pues aquí tengo. Y claro, tendría que cambiar mi escala para poder observar justo dónde está empezando esta tangente y dónde está terminando las 4 veces. Aquí tengo 1, 2, 3, 4, termina aquí, que es justo la mitad de este intervalo. Entonces, desde este punto hasta el primero, pues yo tengo un intervalo que mide pi radianes. Y en ese periodo de pi radianes, que es el periodo original, pues se está graficando 4 veces la función tangente. Es decir, en el nuevo periodo de la función ya no va a ser pi, ahora va a ser pi dividido entre el valor de c. Ese es el que me va a determinar mi nuevo periodo. Bueno, entonces yo puedo hacerle diferentes transformaciones y puedo dejar, por ejemplo, aquí a 2. Paso hacia ahora B. La muevo pi cuartos a la izquierda. En realidad, como está negativo, se movería a la derecha. La amplitud la puedo mover a 0.5. La muevo a menos 0.5, estaría del otro lado, decreciente. Y le puedo hacer un desplazamiento de una unidad. Entonces, aquí se me genera cuál es la función tangente que yo estoy graficando en azul. ¿Sí? Menos 0.5, la tangente de 2 por x menos pi cuartos más 1. Esa sería la función que estoy graficando en el simulador. ¿Preguntas hasta el momento? Bueno, entonces vamos a proceder a graficar en GeoGebra estas funciones. En este ejercicio vamos a identificar cuál es el periodo de la función. Originalmente la tangente tiene un periodo de pi. Como el coeficiente de la x es 1, entonces ese periodo no se ha modificado. Y aquí tenemos pues un más 0, significa que no hay ningún desplazamiento de la función de manera vertical. Sí hay un desplazamiento de la función a la izquierda, ¿sí? A la derecha de pi cuartos. Si nosotros teníamos que originalmente esta tangente venía de menos pi medios y terminaba en pi medios, yo puedo identificar dónde inicia si a partir de menos pi medios, que era donde empezaba la función tangente original, hago el desplazamiento que me indica aquí, que es que me estoy moviendo hacia la derecha pi cuartos. Entonces podemos hacer una suma donde tengamos que a partir de menos pi medios, que era donde iniciaba la función tangente, como el desplazamiento es a la derecha, porque es rebelde, le vamos a sumar lo que diga la función ahí, ¿verdad? Que se ha desplazado pi cuartos. Entonces hacemos una operación de fracciones y eso me queda denominador común es 4. Cuatro entre 2 me da 2, multiplicado por menos pi me da menos 2pi. Y más pi cuartos, pues 4 entre 4 es 1, por pi, pues me queda más pi. Entonces hago la operación y eso me queda, que me da menos pi cuartos. O sea que ahora mi tangente ya no va a empezar en menos pi medios. Ahora va a empezar en menos pi cuartos. Y como tiene un periodo de pi,
a este menos pi cuartos, le voy a sumar pi y voy a saber dónde está la otra asíntota, dónde termina. Si yo a esto le sumo pi, me quedaría en 3 pi cuartos. O sea que de menos pi cuartos a 3 pi cuartos yo tendría la gráfica de una de las funciones tangentes. Si yo quisiera hablar sobre el dominio de la función, entonces el dominio de la función van a ser todos los reales menos los elementos de la asíntota. ¿Sí? ¿Y dónde empieza la primera asíntota? O la segunda, o la tercera, no importa, puede ser desde cualquiera. Entonces, como yo ya dije que una asíntota es menos pi cuartos, pues lo puedo poner desde aquí. Pero si usted la quiere poner desde la siguiente asíntota, sería en 3 pi cuartos, no importa, cualquier asíntota cuenta. Entonces, desde la primera asíntota, cualquiera que usted haya identificado, más el periodo, que en este caso es pi, pues más pi, porque cada pi va a obtener o va a encontrar usted una asíntota. Y como es cada vez que usted avance un periodo, otro periodo, entonces le ponemos más pi k con k perteneciente a los enteros. Y ahí tenemos el dominio de la función tangente. ¿Preguntas hasta el momento?